Muy buenas noches para todos ustedes, buenas tardes. Quiero saludarles en este curso bíblico. Este es el episodio número 3 de lo que estamos teniendo como nuestro curso bíblico. Les mando un gran saludo. Les recuerdo que para poder recibir estas notificaciones del curso bíblico hay que suscribirse aquí en mi canal de YouTube o en Facebook también, donde ustedes lo quieran ver. Les saludo a todos los hermanos católicos bautizados de buena voluntad que me hacen el gran favor de conectarse y ver e ilustrarse en este curso bíblico. También les saludo a todos los hermanos de otras congregaciones cristianas que les agradezco y les admiro que estén viendo estos videos. Los hago con el gusto no de agradar, sino de enseñar lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña. Y también les saludo a todas las personas de buena voluntad que están conectándose en este momento aquí en YouTube, en Facebook y quieren aprender un poco sobre la palabra de Dios. Quiero, antes de comenzar, invitarles a que vayan a traer su Biblia. Es muy importante que tengan su Biblia a la mano para que puedan seguir el curso junto conmigo. El curso bíblico no consiste tanto en aprender cosas o en platiquitas, porque si ustedes tienen su Biblia a la mano es más fácil que entiendan y comprendan lo que aquí sucede, porque alguna persona puede quedarse solo con la enseñanza, decir, qué bonito habla el Padre. Pues sí, pero no se trata de que te hable bonito, de que te hable duro o de que te regañe. Se trata de que tú aprendas, de que la palabra de Dios entre a tu vida y te cambie la manera de pensar y la manera de vivir y la manera de entender lo que es la palabra de Dios maravillosa, que nos ayuda a ser mejores hijos, mejores hermanos y mejores creyentes en Dios nuestro Señor. Les saludo a todos ustedes aquí con esta bella imagen del Sagrado Corazón. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube Padre Arturo Cornejo, a Facebook también Padre Arturo Cornejo, así me encuentran, aunque mi nombre completo es José Arturo López Cornejo. Les saludo a todas las personas de buena voluntad y vamos a dar inicio. Estamos ubicados en la Biblia. La Biblia tiene dos grandes partes de divisiones o dos bloques. El Antiguo Testamento, que son todos los libros que se escribieron antes de que Cristo viniera al mundo, y el Nuevo Testamento, que son los libros que se escribieron después de la ascensión de Cristo al cielo. Es muy importante que ustedes entiendan esta gran división. Es una. Luego viene la división por libros. Cada libro por diferente autor, en diferente época, en diferente periodo y a diferentes personas. Y luego viene una división más todavía completa o más específica, que es por capítulos, que son los números grandes que aparecen al principio de ciertos párrafos en la Biblia, y luego los versículos, que son versos, que son trocitos de letras o de palabras que se encuentran dentro de los capítulos. Entonces, estamos ubicados nosotros en el en el quinto libro del Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los Evangelios. Los libros más hermosos de toda la Biblia son los Evangelios. Pero inmediatamente después viene un superlibro hermoso, maravilloso, precioso, que es el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles. Son los primeros acontecimientos que van a vivir los primeros cristianos ya sin Cristo. Ya Cristo se fue al cielo y les dijo, me voy y luego volveré con ustedes, pero ahorita no, ahorita me voy. Entonces Cristo sube al cielo, así lo dicen las Sagradas Escrituras, y luego viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo vaya a suceder, pero así está marcado en los Santos Evangelios. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La manera más eficaz para que todos ustedes y yo entendamos la palabra de Dios es leerla y luego interpretarla, aplicarla a nuestra vida y vivirla. Porque una persona que solo lee la Biblia, pues de muy poco le va a servir. Pareciera que está leyendo un libro de historia o de cultura general. Así que, ojo, es muy importante que sepan que necesitamos no solo leer la Biblia, necesitamos leerla, entenderla, comprenderla y asimilarla y llevarla a nuestra propia vida. De lo contrario, es una lectura infructuosa. Es como una persona que lee un libro de historia solo para nutrir su cultura general. Vamos al capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así. La venida del Espíritu Santo.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de fuego que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Muy bien, del tiempo de la ascensión del Señor, Cristo asciende al cielo, acuérdense que se despide de sus apóstoles, a la fecha de Pentecostés van a pasar 9 días. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. De ahí viene el fundamento. Por ejemplo, ustedes han de oír los novenarios de rezos. Para un difunto le rezan 9 días. Los novenarios de las fiestas patronales, los novenarios de un santo, los novenarios de una fiesta de un templo. Todo el número 9 se va a este lugar, se justifica por este momento exacto en el que la iglesia cristiana, hay que recordar, la iglesia de Cristo ya existía, fundada en Pedro. Y los apóstoles dice que estaban reunidos todos ellos haciendo oración. Entonces estos 9 días entre la ascensión y Pentecostés es lo que llamamos los novenarios. La fiesta de Pentecostés, que ahorita va a continuar el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de una fiesta ya judía. La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, no es una fiesta solo cristiana. Pero la fiesta cristiana tiene un enfoque diferente. Pentecostés quiere decir 50 y Pentecostés para los cristianos, que somos ustedes y yo católicos, es la fiesta del Espíritu Santo. Hay que recordar que Cristo hizo muchas promesas a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, pero una de las promesas que más les hizo o que más al final de la vida les hizo Cristo es: les voy a enviar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu que da vida, que los fortalecerá. Entonces, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y por eso dice que se les posaron unas lenguas de fuego a los apóstoles. El don de lenguas, el don de poder predicar la palabra de Dios en lenguas diferentes. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estamos en el capítulo número 2, ya en el versículo número 5. Dice: estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Acuerden, todas las personas del mundo conocido de ese tiempo estaban reunidas en Jerusalén, dice. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Muy importante esto, ¿eh? Cada uno de los que fueron a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés judía, escuchaban a los apóstoles predicarles la vida de Cristo, la palabra de Dios, que todavía no había Biblias, no había Biblias, no había escritos, todo era una tradición oral, era una predicación oral de lo que Cristo les había enseñado a ellos. Ahora va a ser una verdadera evangelización, pero en el idioma de cada una de las personas que acudían a ver a los apóstoles en el templo de Jerusalén, en la fiesta judía llamada Pentecostés. Dice lo siguiente, dice: estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oyó hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Dice: pero estos no son galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Dice: cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, dice, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Hay que recordar que en los tiempos de Cristo había muchos más idiomas, muchas más lenguas que las que tenemos hoy. Hablaban no solamente griego, latín y hebreo, también había personas que hablaban otros idiomas o dialectos que a lo mejor en el tiempo de hoy ya no se hablan. ¿Y cómo es posible que estas personas estaban escuchando a los apóstoles en sus propias lenguas y les entendían? Ojo, aquí viene un milagro de Dios, un milagro que muchas personas a lo mejor no hemos entendido.
El milagro no es tanto que los apóstoles hablaban lenguas diferentes. El milagro viene porque las personas podían escuchar el mensaje de Cristo en su propio idioma y lo entendían. Personas que ni por aquí les pasaba el idioma de los judíos. Por eso dice que les causaba estupor y sorpresa decir, ¿qué no son estos hebreos? ¿Qué no son estos judíos? ¿Cómo van a hablarnos en otras lenguas? ¿Quién se las enseñó? Pues sí, yo también me asustaría. Diría, bueno, pues si este hombre es un pescador, imagínense a Pedro, a Juan, a los demás, que eran pescadores, personas con muy poco conocimiento de otras lenguas. Quizá nunca habían salido de Jerusalén, de Israel. ¿Y cómo podían saber la lengua que se hablaba en Roma, en Grecia, en Mesopotamia, dice en Creta, dice en Chipre? Luego habla también de Libia, habla incluso de lugares muy lejanos y distantes que estaban en la fiesta del Pentecostés. Entonces, el milagro viene porque Dios va a hacer el milagro de que las personas puedan hablar con Él en su propia lengua. Ojo, aquí el autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, está poniendo algo muy claro contra la religión judía. Está diciendo, no necesitan hablar hebreo para poder comunicarse con Dios. No necesitan ser judíos, estar circuncidados, para poder estar en comunión y hablar con Dios. Esto es muy importante, ¿eh? El milagro del don de lenguas que Dios les da a los apóstoles a partir del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio en diferentes lenguas a diferentes autores. Pero ojo, no faltan los aguafiestas. ¿Ustedes conocen gente aguafiestas que nada les gusta, que todos se enojan, todos se molestan? Yo conozco muchos, incluso aquí a mi video luego le dan que no me gusta, porque no les gusta que les diga las cosas como son, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, porque hay que predicar la palabra con claridad y con sinceridad, como Dios manda y como Cristo lo hizo. Cristo hablaba con sinceridad, con firmeza, con claridad, no tenía miedo y decía las cosas muy duras muchas veces. Dice, todos estaban asombrados, dice, y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, dice. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. ¿Cómo ven? Fíjense nomás los aguafiestas, ¿no? Estaban diciendo que los apóstoles no tenían ningún don, que estaban borrachos. Así hay mucha gente ahora que a ustedes y a mí que venimos a la iglesia, que rezamos, que nos confesamos, que practicamos la palabra de Dios, nos juzgan no de borrachos, nos juzgan de otras cosas peores. Entonces, no por eso hay que detenerse. Si a los apóstoles los van a tachar de borrachos, imagínense de lo que nos van a tachar a ustedes y a mí, de borrachos y de muchas cosas más. Que Dios nos ayude y nos ilumine. Vamos a lo que sigue, versículo número 14, dice: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, dice. ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana, verdad? Pues yo creo que nadie. Dice, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. San Pedro está diciendo, no estamos borrachos, les estamos diciendo lo que el profeta Joel dice. Va a venir el Hijo de Dios, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán también visiones. Entonces fíjense todo lo que está diciendo San Pedro. San Pedro dice que estaba con los 11, estaban los 12 en el templo, no estaban un puñito de apóstoles, los 12. Hay que recordar que en el capítulo pasado que hablábamos de la elección de Matías, que suplió a Judas Iscariote. Entonces ya eran 12, eran los 11 que quedaron más Matías. Entonces Pedro toma la palabra. Hay que entender muy bien que Pedro es el fundador de la Iglesia Católica por encargo de Cristo, y también Pedro es aquel hombre que encabeza la predicación en medio de los judíos provenientes y no judíos provenientes en la fiesta de Pentecostés. Luego fíjense lo que sigue, dice: israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen.
Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedara bajo el poder de la muerte. Les está diciendo Pedro, cosas muy duras. Les está diciendo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron esas cosas contra él. Así que, ojo, pero Jesús venció a la muerte porque Dios no permitió que se quedara en esas ataduras. Luego dice, escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy, así es. David era profeta, dice, y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. San Pedro está ubicando bien a Cristo, dice que uno de los descendientes de David se sentaría en su trono, pero no en el trono mundano, no estamos hablando del trono de un rey mundano, estamos hablando del trono de Dios. Jesús es descendiente de David, pero es hijo de Dios y es Dios mismo con nosotros. Hay que recordar muy bien los primeros capítulos de los evangelios donde Jesús es Dios y hombre. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, acuérdense. Luego dice, por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras. No será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Allí está lo que va a decir San Pedro que habla de Cristo. Dice, el descendiente de David no experimentará la corrupción. Muy importante que ustedes y yo entendamos esto. Luego dice, es un hecho que Dios resucitó a Jesús de entre todos nosotros. Somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don del que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. El Espíritu Santo, así es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Paráclito, el enviado por Dios, y el Espíritu Santo es el que va a alimentar la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace posible los sacramentos, la ordenación de nuevos sacerdotes, la Eucaristía, el bautismo, la inspiración, los dones, todo lo que vive en la iglesia, todos los carismas que existen en la iglesia, existen por el Espíritu Santo. Incluso esta predicación que yo les estoy haciendo a ustedes es un don del Espíritu Santo que habla a través de mí. No es el Padre Arturo, es el Espíritu Santo que enseña la palabra de Dios para todos ustedes. Y luego dice, es un hecho que Dios resucitó de entre Jesús a los muertos, dice. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido el del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí dice, David sí experimentó la tierra y la corrupción del cuerpo, pero Jesús no. Hace una diferencia muy importante entre uno y otro. Dice, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Ándenle, les está dando en toda la torre, les está diciendo, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho, dice, Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, dice, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Bueno, aquí está un llamado de Pedro a bautizarse en el nombre de Jesús, pero sin embargo Jesús hace un llamado anterior en los evangelios donde dice, yo los mando para que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí viene el bautismo trinitario, ¿vale? Aquí solamente Pedro está haciendo una rememoración de aquel bautismo mandado por Cristo en los evangelios. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense.
Los que acogieron la palabra de Dios se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Fíjense nomás, gracias a la predicación de Pedro, sí, pero gracias al Espíritu Santo que habló a través de los apóstoles. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar aquí este curso bíblico. Son 20 minutos de curso que les voy a dar, si no todos los días, muy seguido. Hasta aquí nos vamos a quedar en el versículo 41. Hoy vimos capítulo 2, versículo 1 al 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me voy a quedar con un pedacito que me faltó buenísimo. O no, vamos a terminarlo de una vez, porque ya me queda muy poquito del capítulo 2 para dejarles todo el capítulo 2. Dice, la primera comunidad, versículo 42 y siguientes del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto era lo que hacía la primera iglesia primitiva, fíjense. Los hermanos, a veces los hermanos separados se reúnen a muchas cosas diciendo que ellos hacen lo que la primera comunidad hacía. No es cierto, no es verdad, no se reúnen solo a eso. Hay 4 cosas a las que se reunían las primeras iglesias cristianas. Dice, se reunían, dice, asidos a la enseñanza de los apóstoles. Iban a la enseñanza y los apóstoles les enseñaban porque los apóstoles habían vivido con Jesús. Le habían escuchado a él. Hay que recordar que en ese tiempo no había Biblia, señores. Yo no sé las personas que andan regalando Biblias por las calles diciendo que Cristo eso hizo. Cristo, en los tiempos de Cristo no había Biblia. La Biblia se va a configurar hasta 200, 300 años después de Cristo. Se va a empezar a escribir unos años después, como unos 20 años después de la ascensión de Cristo, pero no había Biblias. No crean que iban con los apóstoles y los apóstoles sacaban su Biblia. No había Biblia, señores. La Biblia se va a escribir mucho después. Luego vamos a hablar de la historiografía de la Biblia, ¿vale? Pero hay que entender muy bien, dice, se reunían a la enseñanza de los apóstoles. Ojo, cuando ustedes van a la iglesia con un sacerdote para que les enseñe la palabra de Dios u otra persona preparada, es lo mismo, es reunirnos a la enseñanza de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes somos colaboradores de los obispos que son sucesores de los apóstoles. La otra cosa que hacían los primeros cristianos era la convivencia fraterna. Se reunían a convivir amablemente. Número 3, a la fracción del pan. Este es el primer nombre de la misa. La misa, el primer nombre, la misa que ustedes y yo conocemos como misa, el primer nombre que tuvo es la fracción del pan. Es la Eucaristía, que se parte, se comparte. Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo. Ya hablaremos un día de este tema, pero es la fracción del pan. Claro que la misa no era como la tenemos ahorita de organizada. No había Biblia, no había iglesias, no había nada. Estaba la iglesia incipiente, apenas estaban haciendo. Hay que tener un poco de apertura de la mente porque a veces somos muy cerrados y muy estrictos. La iglesia que vemos ahorita organizada, establecida, con criterios, con parámetros, con libros, no existía. La iglesia se fue haciendo poco a poco hasta lo que hoy tenemos como iglesia católica. La otra cosa dice, y se reunían también a las oraciones, se reunían a orar. Por eso la gente dice, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Se reunían a orar, no oraban en su casa cada quien, como mucha gente dice, yo aquí rezo. No, señor, la palabra de Dios dice que se reunían a orar. Usted por eso tiene que ir a misa los domingos, por eso usted tiene que ir a la hora santa, por eso tiene que hacer su coronilla de la misericordia o sus 9 días a la Virgen o lo que usted quiera, pero se tiene que reunir en la iglesia a orar con los demás, no usted sola, no sea egoísta. Váyase a la iglesia y rece, por favor. Bueno, dice, toda la gente sentía un santo temor, dice, ya que los prodigios y las señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Así es, el Espíritu Santo los había tocado y por eso los apóstoles predicaban y hacían cosas hermosas, dice, los prodigios. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y los repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Fíjense nomás. Los apóstoles, los primeros cristianos, lo precioso, repartir los bienes entre los más necesitados. La iglesia lo sigue haciendo, no igual, pero hay muchas asociaciones religiosas católicas que siguen ayudando a los pobres. Hay casas de migrantes, hay orfanatos, hay hospitales, hay escuelas, hay muchas asociaciones de la iglesia que ayudan. Y lo otro dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Fíjense, todos los días, ahorita hay católicos que no ni quieren a misa ni el domingo. Estos se reunían todos los días, dice. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos se reunían a 4 cosas. Les recuerdo. Primero, se reunían a escuchar la predicación de los apóstoles, la evangelización. Se reunían a la fracción del pan, es decir, a misa. Se reunían a convivir amablemente. Y 4, a las oraciones. A esas 4 cosas son lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Así que quien no se reúne a esas 4 cosas no está siendo un verdadero seguidor de Dios como lo eran las primeras comunidades cristianas. No tenían Biblia, escuchaban a los apóstoles y después ellos escribían como podían y iban haciendo sus anotaciones para poder seguir contemplando el misterio de Dios en sus vidas. Me da mucho gusto que hayan compartido conmigo este tercer episodio de nuestro curso bíblico. Ojo, las personas que apenas vieron este episodio tienen que ver el número 1 y el número 2 para que lo puedan entender. Hay que darle seguimiento y una continuidad, porque si no, si se brincan uno, luego no entienden el otro. Regrésense, episodio 1, luego ven el episodio 2, luego el 3, y así nos vamos a ir a ver si llegamos al episodio 1000, ¿cómo ven? ¿Vale? Agradezco mucho sus comentarios que me escriben, espero poderlos contestar casi todos. Gracias a todos los que me mandan comentarios tan bellos, tan hermosos. Y bueno, los que se enojan y empiezan a agredir, discúlpenme y los disculpo de todo corazón. Yo aguanto vara, no me pongo triste ni me enojo. A veces quieren hacerme enojar, pero no lo van a lograr porque esto es una obra de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Entonces, les voy a decir una frase que yo siempre digo. Cuando se acaban los argumentos, comienzan las agresiones. Y toda persona que agrede es porque no tiene argumentos para defender lo que no puede defenderse. La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, es sincera. Les recomiendo tener su Biblia para el próximo episodio. Si ya vieron este episodio después, vuélvanlo a repetir las veces que necesiten. Les agradezco mucho que compartan estos videos con sus colegas, compártanlos en sus redes sociales por YouTube o por Facebook para que otras personas puedan verlos. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí se pueden suscribir, es muy fácil. Aprieten la tecla donde dice suscribirse y a una campanita que aparece aquí también para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Que Dios me los bendiga, me los guarde donde quiera que se encuentren y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios los acompañe y muchas gracias a todos.